Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Se deteriora la situación de los prisioneros políticos en las cárceles del Valle del Cauca y también del departamento vecino, el departamento del Cauca. Se han hecho varias denuncias ya por integrantes del Comité de Solidaridad con los presos y los prisioneros políticos. Una de las denuncias la transmitimos ayer a través de Pacífico Noticias, hecha por el integrante de este comité, Walter Agredo, y lo hemos invitado para ampliar esas denuncias y para que él nos dé a conocer otros detalles en relación con lo que está ocurriendo con la implementación de una ley que fue aprobada ya hace varios meses, que es la ley de amnistía para los insurgentes que pueden acogerse a ella, y también para hablar en relación con el hacinamiento, la falta de mecanismos de salud y de buena alimentación en las cárceles donde están los prisioneros políticos en Colombia, porque en Colombia sí hay prisioneros y presos políticos, no solamente en otros países, en donde más que prisioneros hay políticos presos. Muy buenas tardes, Walter, gracias por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Buenas tardes, Luis Alfonso, y buenas tardes a toda la audiencia de Pacífico Noticias, y gracias por esta oportunidad que le permiten al comité, pero sobre todo a los presos y presas políticas, expresar un poco la situación de las cárceles. Bueno, alrededor de 150 prisioneros políticos, entre insurgentes y prisioneros o presos también detenidos por sus luchas sociales. ¿Cuál es la situación que se está presentando con ellos en este momento en relación con sus derechos? Porque los prisioneros y los presos también tienen derechos y deben ser respetados, y se han venido produciendo numerosas denuncias en el sentido de que el hacinamiento, la falta de salud y de atención en los penales los está afectando. Bueno, tendríamos que mirar la situación carcelaria en dos aspectos en este momento. Uno, lo que usted menciona, que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, por decirlo de alguna manera, de las personas privadas de la libertad en las cárceles de la región, pero esto es una problemática a nivel nacional y tiene que ver con el hacinamiento. Colombia es un país que tiene una capacidad penitenciaria de 60.000 y ahora se cuenta con casi 120.000 cupos que están, digamos, forzadamente en las cárceles. Para hablar de la región más concretamente, entonces uno habla de la cárcel Villahermosa, una cárcel construida para 1.600 y en este momento cuenta con 6.500, con más del 250% del hacinamiento. Esto repercute obviamente este hacinamiento en términos de la salud, de la alimentación y de, digamos, del convivir dentro de las cárceles. Pero el aspecto de salud es uno de los que más nos preocupa y ha preocupado a los presos políticos en las cárceles. En general lo viven igual todos los presos en la cárcel, ya que no se cuenta con un sistema de salud que dé cuenta, digamos, de las enfermedades. No hay especialistas, no hay ginecólogos, solamente en muchas ocasiones hay un médico general para atender, en el caso de Villahermosa, 6.500 personas, digamos, que padecen de diversas enfermedades, tuberculosis, hay enfermedades, hay gripas, hay problemas estomacales, con el agua, con el tratamiento de los mismos alimentos. Situación que se complica cada vez más cuando ni siquiera las mismas tutelas que favorecen en términos de salud a los presos, el IMPEC y la fiduprevisora, que es la encargada de la salud, las cumplen. O sea, las acciones de tutela para proteger un derecho fundamental como el de la salud y por ende el de la vida no son cumplidas por el IMPEC, ni por la fiduprevisora, ni por el Estado colombiano. O sea, que estamos hablando que en las cárceles colombianas se mueren personas porque no tienen asistencia en salud. Una grave violación de derechos fundamentales de los prisioneros y de los presos políticos. Pero también se está presentando una situación compleja. Hay muchos de estos prisioneros políticos, insurgentes entre ellos, que tienen derecho a que se les reconozca la aplicación de la amnistía. ¿Qué está ocurriendo con ellos? A partir de, digamos, de la firma de los acuerdos de La Habana y de la ratificación en Bogotá de estos mismos acuerdos, digamos, los presos políticos que llevaran más de 5 años en las cárceles iban a ser acreedores a esta ley de amnistía. ¿Qué hay aquí que hemos encontrado nosotros como comité? Que, digamos, el Estado colombiano, a la par que firmó los acuerdos de La Habana, no fue creando toda una institucionalidad o mecanismos para que llevaran a cumplimiento esos acuerdos, por ejemplo, el de la amnistía. Entonces nos encontramos con jueces de ejecución de pena que dicen no conocer la ley, no conocer la reglamentación, y entonces por ese hecho no otorgan esta amnistía. Hay otros jueces que han otorgado esta amnistía, pero no se sabe, digamos, quiénes son los encargados de
trasladar o de llevar a estas personas a las zonas veredales, como lo han dicho los jueces, que dicen, se le da la amnistía, pero tiene que trasladarse a una zona veredal. Lo otro que hay allí es entonces que no deberían entonces ser objeto de traslados a zonas veredales, sino de libertad inmediata. Pero el IMPEC no está aplicando estas amnistías, y entonces ¿qué nos encontramos? Con que los presos políticos en las cárceles del Valle del Cauca, que muchos han solicitado la amnistía que se firmó dentro de los acuerdos, no están siendo objeto de ella, no se la dan, no se cumple. Entonces nosotros, como Comité de Solidaridad con Presos Políticos y desde los diferentes colectivos de los presos políticos en las cárceles, se denuncia, digamos, que es un incumplimiento más del Estado colombiano, del gobierno colombiano, a esos acuerdos de La Habana. Pero uno no se explica por qué está ocurriendo esto cuando es de su naturaleza, que cuando el prisionero político tiene derecho a que se le aplique la amnistía, ha cumplido con todos los requisitos, no tiene por qué ser enviado a otra parte, se le debe otorgar la libertad. Es lo que nosotros no hemos entendido, porque allí es donde nosotros decimos, como organización de derechos humanos que viene trabajando con presos políticos, hay un vacío en esta reglamentación, hay un vacío en este acuerdo, debido a que primero no se sabe quién ejecuta o quiénes son los encargados de tramitar todas estas solicitudes de amnistía. Pero segundo, entonces hay un vacío en términos de saber si los presos que han sido objeto de amnistía, a los cuales se les ha otorgado la amnistía, deben trasladarse a zonas veredales o deben ser, después de haber cumplido 5 años en la cárcel, debe ser objeto de una libertad sin ninguna restricción. Los intríngulis y las dificultades que todavía se presentan y que tienen que ser resueltas de manera oportuna, no darle más tiempo, no darle más largas, para que se cumpla con lo acordado. Precisamente a propósito de paz, Walter, en este momento se lleva a cabo en la Universidad Javeriana de Cali, al sur de la ciudad, un foro. Se denomina el Segundo Foro Nacional por la Paz. Allá tenemos a Víctor, uno de nuestros compañeros, Víctor Manuel Tavares. Vamos con Víctor a ver qué nos informa. ¿Qué ha ocurrido en la Javeriana? Víctor, adelante. Buenas tardes, los saludos de la Universidad Javeriana en el sur de Cali, donde se cumple el Segundo Foro Nacional por la Paz. En este panel han intervenido el senador de la República, Iván Cepeda, y la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez. Han tocado temas como la implementación de los acuerdos con las FARC y el diálogo con el ELN que se cumple en Quito, Ecuador. También hablaron sobre la presencia del paramilitarismo en zonas donde anteriormente se encontraban los insurgentes de las FARC. En horas de la tarde continuarán en este foro la senadora Claudia López, también Jairo Rivera, que es miembro de Voces de Paz, y León Valencia, que es el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Hacia las 5 de la tarde estará terminando el Segundo Foro Nacional por la Paz, que se cumple en la Universidad Javeriana en el sur de Cali. Esta es toda la información. Continúen ustedes con más de Pacífico Noticias, porque nuestro camino es la verdad. Muchas gracias, Víctor Manuel Tavares, desde la Universidad Javeriana en el sur de la ciudad de Cali. Seguiremos allí recogiendo información en relación con este importante certamen que se cumple en la Universidad Javeriana, un Foro Nacional por la Paz en el que intervienen numerosas personas, varias de ellas venidas desde la capital de la República, académicos, dirigentes políticos y alternativos, que están debatiendo con estudiantes de este centro de enseñanza acerca de la marcha del proceso de paz. Seguimos con Walter. Entonces, Walter, ¿qué está haciendo el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y los Presos Políticos para impulsar la reivindicación de esos derechos que estas personas tienen? Bueno, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos viene generando entonces, a partir de toda esta problemática que he mencionado, digamos, procurar que entonces los mismos presos políticos denuncien la situación en la que están viviendo ahora y a la cual están siendo sometidos, no solamente los presos políticos, sino los presos sociales en las cárceles. 2, estamos haciéndole un seguimiento como organización de derechos humanos, que tenemos 43 años de este trabajo, a ese acuerdo que debe entrar a regir y a cumplirse de manera clara y contundente con respecto a las amnistías a los presos políticos que así lo soliciten. O sea, nosotros creemos que la paz son hechos en realidad, pero no son discursos como lo mantiene planteando el Estado colombiano, el presidente Santos y todos los que han estado involucrados en el proceso de paz. Estamos haciendo ese seguimiento con respecto a las amnistías, si se otorgan o no, pero también estamos haciendo seguimientos al abuso constante
y a la tortura, que nosotros no lo podemos llamar de otra forma, que viene ejerciendo el IMPEC sobre los presos políticos, planteándoles que no les interesa si se han acogido a acuerdos de paz, que ellos son delincuentes, que son terroristas y que como tal tienen que pagar dentro de las cárceles los delitos que hayan cometido. Es importante tener en cuenta un antecedente histórico relacionado con la creación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Fue creado hacia 1973 a instancias de Gabriel García Márquez, que incluso aportó uno de sus premios, los recursos obtenidos en uno de sus premios de literatura para la creación de este comité, una tarea que le encomendó entre otros a Enrique Santos Calderón y a otros intelectuales de los años 70, personas que estuvieron comprometidas también con la creación de la revista Alternativa y que en su momento publicaron un libro muy importante que fue el Libro Blanco de la Represión en Colombia, que documentó todo ese fenómeno de la coerción, de la represión, de la violencia oficial contra las luchas sociales en los años 70. Finalmente, Walter, ¿qué dice el asesor de paz del departamento? ¿Qué dice la oficina del municipio relacionada con la paz respecto de este fenómeno del hacinamiento y el incumplimiento de los derechos humanos de los prisioneros? En días anteriores pudimos asistir como organización de derechos humanos a una reunión que convocaba la gobernadora Dilian Francisca Toro, pero igualmente como otras instancias, como el Ministerio de Justicia, pero como otras instancias que tienen que ver con el seguimiento a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, pues encontramos que son discursos y no se van a la práctica. O sea, están abriendo cupos en cárceles donde en realidad ya no cabe una persona más. Entonces no podemos plantear que se está solucionando la crisis carcelaria incluso con la construcción de nuevos espacios en las cárceles. Creemos que esa no es la solución a una problemática que en realidad es social. Entonces, en ese sentido, ni la gobernación, ni la alcaldía de Cali, la defensoría y la personería, como digamos con unos paños tibios frente a la denuncia, a la situación carcelaria, digamos, no se han apersonado a la situación de las personas que viven en condiciones indignas dentro de las cárceles. Nosotros lo que estamos diciendo es: las cárceles se convirtieron en depósitos de personas, en botaderos de personas, donde, digamos, el transgredir la norma se convirtió en una especie, digamos, de pena de muerte, porque las cárceles se están convirtiendo en esos, en botaderos de personas donde la gente muere en las condiciones más infrahumanas e indignas. Grave denuncia la que hace Walter Agredo. Las cárceles se han convertido en botaderos de personas donde ellas mueren ante la inoperancia y la ineficiencia y la negligencia del Estado. Y desde espacios como este estamos en la obligación ética de abrir el camino para que se busquen soluciones y para que los organismos del Estado competentes se enteren de una vez por todas que hay seres humanos, que hay centenares de seres humanos que esperan el respeto de sus derechos. Muchas gracias, Walter, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Gracias a ustedes, Luis Alfonso, y a Pacífico Noticias por este espacio que le permiten, digamos, denunciar esta situación. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.